¿Qué tal, amigos televidentes? Soy Coralía Torres y les doy la bienvenida a un nuevo programa del Informativo de la Salud. Es un gusto para nosotros ingresar a sus hogares a través de las pantallas con temas de mucho interés para ustedes e importantes para nuestra salud. Iniciamos. Ecuador es uno de los países de la región con el porcentaje más alto de embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, una realidad que preocupa a sus autoridades. En el siguiente reportaje les informamos sobre esta problemática desde los factores de riesgo, causas, consecuencias y cuáles son las alternativas que impulsa el gobierno para prevenirlo. La primera menstruación puede aparecer a partir de los 9 años de edad. Desde entonces, la niña o adolescente ya está en riesgo de fecundar, dando paso a una de las mayores preocupaciones de gobiernos, principalmente de América Latina y el Caribe, en donde se concentra el mayor número de casos de embarazos adolescentes. Las causas se asocian directamente a pobreza, falta de acceso a educación o servicios básicos. Sin embargo, el doctor Paul Ábalos, especialista en ginecología y obstetricia, prefiere atribuirlo específicamente a la desinformación y tabúes que existen alrededor de la sexualidad. Eso se va transmitiendo lamentablemente de generación en generación, ¿sí? Entonces, los adolescentes, cuando luego ya son adultos y se casan o tienen hijos, vuelven a pasar por la misma etapa de vergüenza de conversar con sus hijos abiertamente sobre sexualidad, sobre métodos de planificación familiar. Entonces eso es lo que incide directamente para que cuando los chicos, ¿no es cierto?, los niños que luego se vuelven púberes y adolescentes, justamente crezcan con muchos prejuicios sobre justamente la sexualidad. Y eso hace que no haya esa buena comunicación padres-hijos. Ecuador ocupa el segundo lugar con el porcentaje más alto de embarazos en niñas y adolescentes de la región después de Venezuela. La tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años se ubicó en 2020 en el 54.6%, un 9% menos en comparación al 2019 con el 63.6%, pero continúa siendo alarmante. Mientras que en el rango etario de 10 a 14 años llega al 2%. La doctora Alexandra Ayauca, gerente del proyecto de prevención del embarazo en niñas y adolescentes del Ministerio de Salud, señala que 8 de cada 10 casos de embarazos en este grupo de edad son por violencia sexual que se agravó por la pandemia del COVID-19. Miramos que el tema de la vulneración del derecho a la violencia sexual a la que se encuentran expuestas es muy grande y es muy grave, porque a esa edad las niñas deberían estar estudiando, jugando, siendo protegidas por las familias y no estando expuestas a una relación que tal vez no conocen, ¿no? De cada 100 partos que atiende la maternidad Isidro Ayora, 25 son de menores de edad que provienen generalmente de estratos medianos o bajos. En este número se incluyen los que llegan por abuso sexual. A través de su servicio de atención integral para madres adolescentes, brinda un acompañamiento psicológico a la víctima antes y después del parto. Verificamos el apoyo de la familia, verificamos que también continúe con sus estudios, porque eso le ayuda mucho para que su futuro no se quede allí. Pero si, por ejemplo, el aparente agresor está dentro de la familia, entonces verificamos que se haya hecho la respectiva denuncia. Y nos ha tocado en algún caso que el aparente agresor se encuentra cerca y dentro de la casa muchas veces. Entonces hemos tenido que transferir al adolescente a un hogar de protección. Todos nosotros estamos capacitados para brindar una atención integral. La paciente adolescente acá pasa por el servicio de salud mental, tenemos psicólogas para hospitalización y consulta externa, lo que es medicina social, trabajo social también, ¿no? Para la paciente, el adolescente, la coyuntura con su pareja cuando la hay, ¿no? Con su familia, etcétera, y también si el caso lo amerita, pues atención de tipo legal, ¿no? En casos de abuso, casos de disgregación familiar, etcétera, que muchas veces existe eso.
La Organización Mundial de la Salud estima que unas 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 14 años dan a luz cada año en todo el mundo, muchas de ellas presentando complicaciones durante el embarazo y parto, constituyéndose en la segunda causa de muerte en este grupo de edad. Las mujeres adolescentes y púberes que se embarazan tienen más riesgo de morirse durante el embarazo por preeclampsia, ¿sí?, que es la presión alta durante el embarazo, de morir de diabetes gestacional y de morir por hemorragia postparto, es decir, la hemorragia abundante que se produce al momento del nacimiento, sea por parto normal o por cesárea. 2.5 de cada 10 pacientes fallecen. Todo se deriva de falta de control prenatal, falta de acceso a los sistemas de salud. El mismo hecho de que no tengan un desarrollo completo, un desarrollo físico, un desarrollo biológico, que se alcanza 5 años posteriores al inicio de la primera menstruación, el desarrollo completo. Por eso, en teoría, todas las complicaciones se dan en las pacientes menores de 16 años. Por eso el Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos, trabajan en la política intersectorial de prevención del embarazo de niñas y adolescentes que se enfoca en la protección de las menores, educación sexual en escuelas y colegios públicos y privados y en la disminución de porcentajes de desnutrición en la población materno-infantil. Aquí es importante mirar que cuando hablamos de atención integral no hablamos solo del tema de embarazo, hablamos también del tema de la salud mental del adolescente, de la nutrición del adolescente, del tema de salud oral del adolescente, porque son aspectos que tienen que ser trabajados de manera integral. Si una adolescente se encuentra embarazada y si no está con una buena alimentación o una buena nutrición, pues eso va a repercutir, y de hecho eso estamos viendo en las cifras actualmente también, que repercuten en el tema de la desnutrición materno-infantil, y hoy tenemos igual las cifras que tenemos en el país, y por algo también se ha priorizado todo el tema de trabajar o reducir estas tasas de desnutrición, ¿no? El desarrollo del adolescente va a competir directamente con el desarrollo del feto. Eso es súper importante tener en consideración, debido a que trae como consecuencia fetos con bajo peso al nacer, fetos con restricción de crecimiento y por ende afectación en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo cerebral de estos bebés, que se ven las consecuencias tardíamente, no se ven inmediatamente al nacer, en algunos sí, cuando nacen con muy bajo peso. También se enfatiza en la promoción del uso de métodos anticonceptivos para evitar no solo el embarazo, sino el contagio de enfermedades de transmisión sexual. El VIH, el virus del papiloma humano, la sífilis, la gonorrea, son las infecciones de transmisión sexual más prevalentes de igual manera en los adolescentes. Entonces no solamente tenemos que enfocarnos en eso, en evitar un embarazo en adolescentes, sino también las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros desde el Ministerio de Salud Pública ofertamos los métodos anticonceptivos de manera gratuita, bajo asesoría, y una vez que se dispone, o el adolescente o la adolescente, ¿no?, disponen del método, se hace todo un tema de seguimiento también, ¿no?, porque necesitamos que el método funcione y genere adherencia. Cuando decimos adherencia es que lo utilicen permanentemente, porque finalmente ya iniciaron relaciones sexuales. Con esto, se espera reducir el índice de embarazos precoces en menos del 50% hasta el año 2025. Si tiene alguna inquietud con respecto a la información presentada en este reportaje, comuníquese con nosotros a nuestro correo. Volvemos con más después de este corte comercial. Una vez diagnosticado el Alzheimer, es importante que el adulto mayor reciba los cuidados necesarios durante el desarrollo de la enfermedad. Es preciso resaltar que esta enfermedad no tiene cura, por lo que requiere una atención y cuidado integral. Sobre esto les informamos a continuación en la siguiente nota.
El Alzheimer es una enfermedad que limita las capacidades mentales del adulto mayor progresivamente. En etapa moderada avanzada se denota un daño severo a nivel cerebral que no permite al paciente valerse por sí mismo. La doctora Lizeth Duque, neuróloga especialista en el tratamiento de esta enfermedad, nos explica las condiciones características del adulto mayor durante este proceso. Va provocando dificultades para caminar, va provocando también rigidez muscular, va provocando otras alteraciones porque finalmente estas enfermedades como el Alzheimer, que son enfermedades progresivas, terminan afectando a todo el cerebro. Entonces eso va dando la pauta. Por un lado, el paciente va empeorando en sus síntomas, se va volviendo más dependiente, pero eso traduce un cerebro que está ya mucho más dañado de manera global. Facultades como el habla o la escritura también se ven afectados. Aunque no hay una cura para esta patología, los estudios relacionados al tratamiento y cuidado del paciente han evolucionado en los últimos años. El objetivo es mejorar la calidad de vida del adulto mayor, moderando el avance de la enfermedad desde un control farmacológico. Para mejorar síntomas que están interfiriendo en la vida del paciente, por ejemplo, dificultades para dormir, pacientes que tienen alucinaciones, que tienen a veces un poco de agitación, de desorientación, de agresividad. Todos estos síntomas no se presentan en todos los pacientes, pero tienen forma de ser manejados, de tal manera que cuando son muy intensos puedan tener un abordaje. Y con terapia ocupacional, en el que intervienen acciones de la vida diaria que permitan al paciente mantener facultades como el habla o la memoria en constante actividad. Stephanie Guerrero, terapeuta ocupacional, nos menciona cada una de las actividades que se desarrolla durante el tratamiento no farmacológico de la enfermedad. Trabajar, por ejemplo, el pensamiento, la memoria, la orientación espacial, tiempo-espacio, la orientación personal, trabajar cálculo, razonamiento, resolución de problemas, praxias, noxias, entre un montón de funciones ejecutivas. También trabajamos la funcionalidad, lo que es el ejercicio físico, actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, o la psicomotricidad. La intervención de un equipo médico multidisciplinario es vital durante el proceso, que consiste en controlar además episodios de ansiedad o depresión, considerados enemigos de la memoria. La depresión en particular, al causar un estado proinflamatorio a nivel cerebral, contribuye de pronto a tener más deterioro, sobre todo a nivel de las regiones en donde se almacena la memoria. Hay muchísima evidencia que señala que el tratar la depresión y la ansiedad, sobre todo en etapas intermedias de la vida, eso favorece a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. La Asociación Internacional de Alzheimer revela que la discriminación es una barrera para la atención de la enfermedad de Alzheimer o cualquier tipo de demencia. Pocos centros especializados se dedican al tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, en su mayoría son privados, por lo que en muchos de los casos el cuidado recae sobre un familiar cercano. Hay familias que, por ejemplo, no tienen los recursos para contratar auxiliares o enfermeras y tienen que cuidarles de ellos mismos, y es importante que se involucren otros miembros de la familia en el cuidado, porque hay estudios que dicen que el cuidador muere antes de la persona que tiene Alzheimer, porque es tan difícil el cuidado, la carga es tan dura, que es importante que ese cuidado se divida entre miembros de la familia. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que entre un 5 y 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en algún momento. Se prevé que el número total de personas con esta patología alcance los 82 millones en 2030 y los 152 millones en 2050. El 21 de septiembre de cada año se recuerda la enfermedad del Alzheimer. Según el organismo internacional, anualmente se registra cerca de 10 millones de nuevos casos de esta patología en el mundo. La intolerancia a la lactosa puede presentarse desde los primeros días de vida o en edad adulta. Hoy nos enfocamos principalmente en la intolerancia en los menores de edad, que en muchas ocasiones resulta difícil distinguirlo de otras afecciones sin un diagnóstico médico. Si tienes un bebé en casa y has notado cambios en él o ella, que ha manifestado con un llanto descontrolado, tiene diarrea recurrente, gases o incluso vómitos, debes estar alerta. Son síntomas de una posible intolerancia a la lactosa, una afección que puede aparecer en los primeros meses de vida.
ya sea por la lactancia materna o por fórmulas que la contengan. Puede ser inmediato, o sea, si la mamá da de lactar, 30 minutos después ya van a aparecer estos síntomas, a diferencia de cualquier otro problema intestinal que pueden aparecer 2 horas después o pueden ser constantes. Verle llorar y que no podía dormir, entonces no fue mucho, como que empezó esos dolores y yo enseguida le llevé al doctor. La intolerancia a la lactosa es la incapacidad que tiene el organismo para digerir la lactosa, que es un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y en otros productos de origen lácteo. Se produce cuando el intestino delgado no genera suficiente enzima lactasa, que es la encargada de digerir la lactosa. La reacción exagerada del organismo ante generalmente un hidrato de carbono. Puede ser congénita, con muy pocos casos en el mundo. De carácter secundario, cuando aparece tras un determinado tiempo de consumo de lácteo. Tras un proceso infeccioso, una gastroenteritis principalmente de causa viral, hace que se produzca una lesión a nivel de las vellosidades intestinales y por ende disminuye la concentración de la enzima que es la lactasa. Al disminuir esta enzima no se desdobla los dos componentes que tiene la lactosa, o sea, glucosa y galactosa, que están unidos por un puente, y no se rompe y por ende no se absorbe. Y tardío, al presentarse en edad adulta. Se supone que uno, pasado el determinado periodo, ya deje de producir la lactasa. Hay poblaciones que consumen lactosa durante toda la vida y no pasa nada. Y otras donde la incidencia es sumamente alta, porque ya la lactasa deja de producir a partir del 4º año, 5º año de vida. Al ser intolerante, el pequeño puede experimentar otros síntomas como hinchazón abdominal, cólicos o incluso pérdida de peso. Los lácteos contienen gran cantidad de calcio y son indispensables en los primeros 2 años de vida. Por eso se recomienda reemplazarlos con productos deslactosados al detectarse la intolerancia, sobre todo en el proceso de ablactación del menor, es decir, cuando comienza a ingerir alimentos sólidos a partir de los 6 meses. Se requiere que haya una importante cantidad de calcio para que haga reservas para toda su vida. Si no tenemos calcio en esa etapa, tendremos problemas en la vida adulta y a medida que pasa el tiempo va a ser mucho más difícil que se haga una reserva de calcio. Los alimentos deslactosados no son retirados la lactosa, en realidad son agregados una enzima lactasa para que pueda degradar mejor la lactosa y pueda ser integrado dentro del alimento del organismo de una manera mucho más fácil y que se sintetice. Sí es preocupante, obviamente uno se preocupa, ¿no? Pero no es algo que sea tampoco muy grave porque hay como reemplazar, hay como también darles otro tipo de alimentos, entonces... Esta patología suele ser temporal, una vez se haya quitado el producto con lactosa. Es indispensable que la madre identifique los síntomas a tiempo para evitar una complicación mayor en el organismo del infante. ¿Sabías que las fresas contienen más vitamina C que las naranjas? ¿Sabías que las piñas contribuyen a digerir mejor los alimentos, tienen efecto antiinflamatorio y nos ayudan a combatir la celulitis? Les invitamos para que sean parte activa del informativo de la salud. Comuníquese con nosotros al correo que está en sus pantallas, sugiriendo sus temas de interés para tratarlos en los próximos programas. Enseguida regresamos. El karate es una disciplina que se practica desde la antigüedad y que ha tomado mucha fuerza. Hoy en día se practica en todo el mundo y trae consigo grandes beneficios, tanto en lo físico como en lo mental. Sobre estos beneficios les informamos a continuación. Su origen se remonta al siglo XVI en las islas Ryukyu, hoy conocidas como Okinawa, en Japón. Se lo denominó primero como Ryukyu Kenpo, boxeo chino, y más tarde como Karate-do o camino de la mano vacía. Es una de las artes marciales más reconocidas y difundidas a nivel mundial. El sistema de golpes que rige su forma de lucha se basa en propinar impactos contundentes, los cuales ganan poder a una distancia media del contrincante. Que es un arte marcial que no utiliza armas, solo las partes del cuerpo.
Pablo Reyes practica esta disciplina desde los 4 años y medio. Desde entonces ha participado en varios torneos y ha conseguido numerosas victorias a nivel nacional e internacional. Nos explica más de este entrenamiento. Comenzamos con un calentamiento articular, como todos los movimientos de nuestras articulaciones, la unión de 2 o más huesos, cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos. Luego en el calentamiento cardiovascular ya hacemos ejercicios de trote, ejercicios de abdominales, de flexiones, de sentadillas para activar mucho más nuestro sistema cardiovascular. Y en la parte de estiramiento hacemos un estiramiento general, espalda, hombros, flexores de cadera, cuádriceps, femoral. Como yo te decía al inicio, es muy completo, utilizamos todo nuestro cuerpo como un solo bloque y no lo aislamos como por partes. Pero más allá de ser considerado un arte marcial, es una disciplina de vida de autodefensa y autoconocimiento e influye además en la práctica de valores. Todo lo que tú aprendes dentro del entrenamiento de karate lo aplicas en tu vida cotidiana, diariamente. El orden, el respeto, la disciplina, el ser correcto, muchos valores que te aporta la práctica del karate. Cada una de estas enseñanzas que se imparten dentro del dojo o lugar de entrenamiento han contribuido en el desarrollo personal o profesional de cada uno de sus seguidores. Tal es el caso de Víctor Terán, quien inició en esta práctica a los 32 años y ahora con 38 es un ejemplo para su hijo de 4 años que también sigue sus pasos. Me he beneficiado del día a día a tener mejores relaciones con mis padres, mis hermanos, mi equipo de trabajo, con mis amistades, con todo el mundo en general. Existen muchos estilos de karate, pero el más común y el primero en aparecer es el Shotokan, elaborado en su filosofía a partir del confucianismo y del código Bushido o normas de los guerreros samurái. De este parten 2 modalidades. La kata, que significa forma, puede ser individual o por equipos, es una representación más o menos de un combate imaginario en el cual se utilizan posiciones, defensas, golpes, patadas a manera de unas secuencias ya definidas. Y kumite, que se traduce en combate. Es 1 contra 1, puntuar con diferentes técnicas de puño y patadas muy controladas, sin el objetivo de causar lesión y hacer daños a los demás. Los grados que alcanzan los karatecas se conocen como danes y se relacionan con los cinturones. Son 10 y la escala empieza con el blanco que se otorga a los principiantes. Siguen el amarillo, naranja, verde, azul, marrón y el negro. ¿Cuál es el cinturón más importante? Ninguno. Todos somos igual de importantes. Aquí no el cinturón negro es más importante que un niño de 4 años que viene por primera vez o está en su primer mes de práctica. Todos son importantes. Lo más importante de la práctica siempre es el aprendizaje constante. Un cinturón negro tiene que seguir siendo un cinturón blanco como aprendiz. Datos recogidos de estudios realizados sobre la práctica de esta disciplina señalan que tiene varios beneficios a nivel físico y mental, particularmente en menores de edad. Se lo recomienda a partir de los 4 años. Lo físico, lo mental y lo social se beneficia. Las últimas informaciones científicas nos dicen que el músculo ahora es una glándula. Y el karate, al utilizar masas musculares grandes para sus patadas, para sus golpes, pues definitivamente está generando en esos músculos como 3.000 hormonas, 650 están estudiados que primero como salud le va a mantener recontra que saludable porque va a estar un equilibrio de todo el organismo. A nivel intelectual, el enfoque, la concentración, la agilidad mental. Practicar nosotros de este deporte, pues definitivamente nosotros estamos formando salud mental al 100%. Una persona deportista, bien raro que tenga un problema mental. He aprendido a pelear, pero fuera de eso, las razones también por las cuales no pelear y también cómo ser pacífico, también cómo llevar una vida saludable, porque cuando yo hago karate como me desconecto de todo el mundo y estoy en paz. Es de mucha paciencia, pero la paciencia ayuda un montón, no solo en el dojo, sino afuera del dojo, inclusive aún más. En la actualidad se reconocen 15 diferentes estilos de karate y aunque no hay datos exactos, se calcula que existen alrededor de 50 millones de practicantes
en todo el mundo. Esperamos que todos los temas tratados en este espacio hayan sido de su interés y un aporte para su bienestar. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo en el mismo horario. Hasta pronto.